Cuando se pensó este foro, pues inmediatamente lo que planteamos es, vamos al foro no solo para discutir las resoluciones, sino para discutir las resoluciones en el contexto que las produjo, ¿no? Y hacia dónde debemos orientar los esfuerzos en este momento, en un proceso que lo vemos de mediano y largo plazo. Y con una preocupación muy grande, la tenemos que decir, con los enfoques oficiales en materia de educación y de formación de docentes. Hace algunos años se tenía el temor de que las escuelas normales superiores desaparecieran y había prácticamente una política orientada a eso, a veces por acción y a veces por omisión. Y nosotros particularmente hemos visto con buenos ojos el esfuerzo que se ha hecho por establecer un vínculo entre las escuelas normales superiores y las facultades de educación, porque nos parece que avanzar en ese sentido es avanzar en la reformulación y la reconstrucción de lo que pudiera ser un sistema nacional de formación docente. Probablemente tendría que estar formalizado de alguna manera y en eso pensamos que la Universidad Pedagógica Nacional debería cumplir un papel rector. Resulta que hoy un educador puede ser, no necesariamente es un profesional, claro, ya el estatuto docente lo dice, no necesariamente es un profesional, puede ser un profesional cualquiera con un saber pedagógico, dice la 5443, digamos, precisando lo del estatuto docente. Esto en muchos países se discute y se ha discutido, y en cada país pues hay diferencias, pero lo que sí no existe en ningún país, es que la docencia la pueda ejercer un profesional que no se ha formado para ello. Pero ¿por qué en la resolución tenía que quitar eso de que la pedagogía es el saber fundante de la profesión docente? Porque entonces la pedagogía se volvía algo demasiado complejo como para que un profesional con un curso de 120 horas pueda decir que es docente. Ya la pedagogía tenía que dejar de ser un saber fundante de una profesión, porque eso es demasiado. Pero lo que yo digo es, la pedagogía quedó reducida, a mi juicio, a las competencias. La pregunta es entonces, ¿esa es una decisión de política? ¿Las facultades de educación y la universidad pedagógica aceptamos eso? ¿Estamos de acuerdo? Y yo les voy a decir algo pesimista, creo que sí, lo estamos aceptando. Lo que se puede recoger es las diferentes posturas, la visión las diferentes perspectivas que asumen lo pedagógico y sobre lo cual es importante generar espacios para la discusión, inclusive para la concertación. Se hizo una ronda en particular sobre cómo se acercaban o cómo podríamos dar cuenta de lo pedagógico desde las dimensiones y centralizando la perspectiva de aquellas que señalan sobre el cómo, sobre el quehacer, sobre aquello que permite soportar la práctica, aquello que reclama lo pedagógico como un acto de interacción, aquellos que dicen, pero además de todo lo anterior implica una perspectiva conceptual, otros reclamando una dimensión disciplinar. Pero en alguna medida llegábamos a una propuesta, en alguna medida consensuada, pero todavía que falta documentar sobre poder acercarnos a la noción de la pedagogía como campo. Yo me voy a referir como a algunos elementos puntuales que quiero destacar dentro de esa discusión bastante amplia y muy diversa. El primer elemento que se plantea, digamos, como punto de referencia es la necesidad realmente de partir de los desempeños efectivos y reales y no simplemente de un deber ser. Unido a esto, entonces se plantea otro punto que también es polémico dentro de lo que es la comprensión de la práctica pedagógica dentro de las dos resoluciones planteadas, y es que esas dos resoluciones restringen la práctica pedagógica única y exclusivamente al ámbito de la educación formal. En esa dirección, entonces, se señala que a la hora de definir los perfiles, a la hora de plantear el desarrollo de esas competencias, ha de mirarse el hecho de que el educador hoy en día se desempeña en contextos muy diversos, no solamente los contextos de orden escolar. Me parece que el tono de la discusión de nuestra mesa vale la pena ponerlo aquí en escena. Fue un tono crítico y analítico en el sentido de que las normas, las dos resoluciones,
que generaron este pretexto para el diálogo también nos hicieron en algunos momentos reflexionar sobre que se trata definitivamente de unos marcos regulativos que están dados, que están expedidos, es decir, que están legalmente instalados, pero diríamos que políticamente no están legitimados. La comisión no está tocando un punto candente, que es el tema de la evaluación de docentes. Vemos que en la evaluación se está reflejando, por supuesto, algo que ya han señalado las otras comisiones, es que en líneas generales el Estado, la política pública en Colombia en los últimos años ha dejado de creer en el trabajo de los docentes y de las docentes. Eso contrasta, aquí empezamos a encontrar, digamos, las antinomias, las contradicciones, con la lógica de unas pruebas fundamentalmente estandarizadas, las famosas pruebas universales, y que están reducidas o centradas fundamentalmente en el tema de las competencias. Entonces allí la especificidad pedagógica, por supuesto, brilla por su ausencia en todos los procesos evaluativos. Por supuesto, la evaluación no se hace la pregunta ¿qué es ser docente? ¿Cuáles son las características y la naturaleza del trabajo docente? ¿Qué es lo que hay que evaluar? Si es el desempeño de los estudiantes o el trabajo integral docente. Y entonces la evaluación va a ser fundamentalmente, como ya lo hemos señalado, una cosa muy instrumentalizada, muy inmediata en sus objetivos. Entonces, una conclusión fuerte es que este tipo de evaluación, y esta es una discrepancia fuerte con la política, para nada, en ningún momento, permite medir y observar los procesos de enseñanza y muchísimo menos mejorarlos.